9:17 minutos. 9:17 minutos. Señores, está con nosotros el ingeniero Radamés Segura, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que está pues por segunda vez con nosotros después de haber anunciado sus aspiraciones presidenciales en el PLD. Él está aquí pues acompañado de varios dirigentes del PLD que respaldan su precandidatura. Carlos Sánchez, que es el coordinador de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Robert Contreras, que es el coordinador de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Omar Cáceres, coordinador de las redes sociales. David Ventura, que es coordinador de la juventud. Carlos Payano, coordinador de la circunscripción número 1 de la provincia de Santo Domingo. Carlos Ortiz, coordinador de finanzas. Y Yesenia Roa, coordinadora de asistentes. Ellos están aquí acompañando al ingeniero Radamés Segura. Nos quedó un tema importante pendiente con él cuando le hicimos la primera entrevista, pero primero vamos a permitir que él nos explique. Un saludo a Domingo Páez, que está escuchando este programa. Gracias. Nuestro amigo y hermano. Cómo no. Un saludo para el colega Domingo Páez. Un saludo especial siempre. Que él nos explique cómo han ido las cosas, cómo ha ido la acogida de... ¿Cómo camina la candidatura? De su proyecto. Que en Azua llevaste muchísima gente en una actividad, ¿sabes? ¿Qué le pasa a Hidalgo al síndico? Ante todo, Julio, Eury, José, Melton, mis queridos amigos de siempre. Siempre, así es. Muy buenos días y muy encantado de estar aquí en este programa tan importantísimo, El Sol de la Mañana, que es el programa que está siguiendo la gran mayoría de la familia PLD. Lo demás es Monte y Culebra. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por la parte política o por la política? O sea, por la política, así como va la candidatura. Sí. Bien, me siento en este momento muy confortado, porque realmente el plan de trabajo que nosotros empezamos a hacer a mediados del año pasado, pues está dando los resultados que nosotros esperábamos. Yo había dicho que efectivamente nos dedicamos a formar en cada comité intermedio del PLD, en la geografía nacional, un núcleo de trabajo. ¿Y ya tienes uno en cada comité intermedio? Ya ese trabajo está muy avanzado y desde el mes de marzo iniciamos entonces las juramentaciones de esos núcleos. Okay. El primer acto fue a casa llena en el Mauricio Báez el 16 de marzo para el Distrito Nacional. El segundo fue a casa llena también en el Club San Lorenzo de los Minas para las circunscripciones número 1, 2 y 3 de la provincia de Santo Domingo. Eso se hizo el 30 de marzo. El 13 de abril hicimos un gran acto en el Monumento del Son para la circunscripción número 6 de la provincia de Santo Domingo. El 27 de abril, hicimos otro gran acto en el Club de los Minusválidos para las circunscripciones 4 y 5 de la provincia de Santo Domingo. Y con esos 4 actos, entre marzo y abril, cubrimos todo el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Entonces luego, el día 11 de mayo, hicimos el acto de Barahona, donde estuvieron, ¿verdad?, la provincia de Barahona, estuvo la provincia de Independencia y la provincia de Bauruco. Okay. Y ahora este domingo, recién pasado, pues hicimos un programa completo del día entero en Azua, culminando con una actividad a las 4 de la tarde en el Rinconcito Bar, que de acuerdo a todos los indicadores, incluso tengo aquí una tarjeta de un hermano de Geomar García que vive allá en Azua, y el propio dueño del local certifica que esa ha sido la actividad que ha llevado más gente en la historia del Rinconcito Bar. ¿Qué tú dices, Julio? Había llevado mucho más personas que los otros precandidatos, que no voy a mencionar nombres, y que incluso una actividad que hizo el presidente Leonel Fernández ahí. ¿Cómo? Pueden hablar, sí. Pueden hablar con el diputado Julio Brito, que fue una de las personas que nos ofreció un mayor respaldo. ¿Julio Brito te está apoyando en Azua? Sí. ¡Qué bien! Pero Julio Brito es un líder de Azua. Él es una persona del presidente Danilo Medina. Así es. Pero
Sí, pues Danilo no sería va, la Danilo no va siguiente ahora. alternativa. No lo sabemos. No No, sabemos. Mírenlo ahí. No, Danilo no. Mírenlo ahí lo que dijo Radamés, A ver, Danilo que no no se va. sabe si Danilo va o no. No, Danilo Ustedes no va, ven, no sabemos. a ustedes le dicen una cosa y a nosotros No, nos Danilo dicen no va, Danilo no va. yo se lo digo. No lo ustedes. sabemos. O sea, yo No, está por la Constitución. Nadie lo con un digo. 90% de popularidad Hermano, Danilo no va. la dice que no va. no lo Dice sabemos. Una cosa Entonces- piensa el burro y otro el que lo apareja. Decía, si me dan un par de minutos Sí, para sí. hablarle de la situación que se nos presenta, aparte, digamos, de este respaldo que estamos teniendo en la base del partido. Y es que hay una situación en el PLD que tenemos que reconocerla. Por un lado, nosotros podemos ver los gobiernos del partido en los últimos 10 años. Podemos ver que los gobiernos de Leonel Fernández, pues, hicieron grandes obras físicas. Muchas carreteras, muchas avenidas, muchos puentes, muchos elevados. Y la obra más emblemática, el Metro de Santo Domingo. En el gobierno del presidente Danilo Medina, pues se está sembrando el país de escuelas. Y podemos decir también que ambos presidentes pues han dedicado un espacio a la parte social, a través de agencias fundamentales como el Plan Social de la Presidencia, la Tarjeta de Solidaridad, el despacho de la Primera Dama, los comedores económicos, entre otras agencias. Pero ocurre que al lado de todos esos portentos que se han estado haciendo, tanto en obras físicas como sociales, pues hay que reconocer también que de cada 100 dominicanos, 41 dominicanos está sumido ahora mismo en la pobreza. Así Y que evidentemente que se trata de una deuda social que tienen los gobiernos Después de del 14 país años de gobierno del PLD, con el 41% la población está en la dominicana, y pobreza. que sería una Eso es especie verdad, como eso de hay que ofensa decirlo. a la dignidad humana. Entonces, nosotros nos proponemos precisamente luchar contra eso. Hemos visto que eso se está produciendo prácticamente en la mayor parte del mundo. La famosa era de la globalización, del libre mercado, del neoliberalismo, ya sea al estilo Thatcher, al estilo Reagan, el Chicago Boy, o también podemos verlo con el keynesianismo y el post-keynesianismo. Todos estos modelos económicos han traído Hombre, como está consecuencia preparado, ¿eh? para el mundo la acentuación de la pobreza y también la concentración de riqueza en unas cuantas manos. En la República Dominicana nosotros hemos venido con una serie de modelos, desde el modelo agroexportador, de aquellos años de café, cacao, tabaco, azúcar de caña, al modelo de sustitución de importaciones, Así es. inaugurado por el presidente Balaguer en el año 1969, trayendo, digamos, componentes, principalmente de electrodomésticos, para ser ensamblados en la República Dominicana y tener mano de obra agregada. De ahí se recuerda la nevera Nedoca, Sí. la zona industrial de Herrera. Después pasamos al modelo de zona franca, que fue en gran medida estimulado con el plan Reagan para la cuenca del Caribe, pero que con la extinción de ese plan, una parte importante de esta zona franca pasaron a la China y a Centroamérica. Ahora están volviendo para acá. Y están volviendo, bueno. Pero luego me he pasado al modelo de servicios. El modelo de servicios caracterizado por las comunicaciones y el turismo. Y hemos visto que todos estos modelos pues han coexistido Claro. en la República Dominicana y sin embargo no han resuelto el problema del país. ¿Y tú Entonces, qué opción planteas? evidentemente que hay que cambiar el modelo. Ya en el mundo se está hablando de la equidad, se está hablando de la igualdad, se Yo estoy está tomando hablando nota de todo de la lo que usted está justicia diciendo aquí. social y del combate a la pobreza, a la corrupción, a la criminalidad, a la falta de educación, a la falta de seguridad ciudadana y una serie de males que están azotando a la humanidad. Entonces, ningún modelo, por muy bien hecho que sea, por buenas escuelas que hayan participado en él, por inteligentes que sean las personas, sirve para nada si ese modelo no conduce a la justicia social, a la igualdad y a la equidad. Ahora nosotros estamos pensando en un modelo con un poco, digamos, de pragmatismo, porque ahora mismo no se puede aplicar ninguna teoría económica. Ahora hay que analizar la Coger situación lo mejor de de cada los uno. cambios y las transformaciones que se deben producir en un periodo de tiempo y evidentemente buscar todas las teorías que hay y adaptar esas teorías a los cambios y las transformaciones que uno necesita. Por ejemplo,
para el gobierno del 2016 al 2020, que nosotros pensamos encabezar, tenemos que hacernos cuenta de una realidad que hay. En este año del 2014, el presupuesto nacional son unos 630.000 millones de pesos, de los cuales pues es necesario disponer de unos 180.000 para el pago del servicio de la deuda. Julio, esto parece un sabotaje porque Radamés No, hablando pero estamos en el aire, 60.000. estamos bien, aquí no hay sabotaje. 60.000 Siguen del aire bien. para cubrir el déficit del sector eléctrico. Sí. 110.000 para la educación, el 4% de la educación. Sí, ya. Y en fin, cuando comenzamos a ver todas las agencias y todos los estamentos del país, por ejemplo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, La Junta UAS, Central Electoral, la UAS, justicia, etcétera, los ayuntamientos, ay Dios mío, no queda prácticamente esto nada. es un populismo presupuestario. Plantearse cierto tipo de cosas sobre la base de hacer determinadas obras con esta situación que tenemos, porque las recaudaciones no llegan a 500.000 millones de pesos, sino que son unos 480.000, Hay que buscar y hay que préstamos. buscar Eso 150.000 es terrible. millones prestados, y hay un problema ahora mismo con el endeudamiento externo, porque el país ya prácticamente está llegando cerca de un 50% del Producto Bruto Interno como parte del Anda por un endeudamiento. 38 euros, ¿y tú qué sabes manejar esos datos? Bueno, el neto anda por unos 38.000, pero cuando tú tienes los agregados sube a 44.000 más o menos aproximadamente, a 44%. Entonces, nosotros tenemos que hablar de cuestiones realistas. Y pensamos que un eje de la política económica para un posterior gobierno tiene que ser la búsqueda de un país de gran exportación. Pero ¿cuáles son esos nichos de exportación aparte de lo que tenemos? Vamos a analizarlo. Vamos a ver. Yo estoy tomando nota de todo lo que usted diga. Así Le voy a es. construir un discurso después que usted se vaya. Bueno, estamos hablando del país de plena exportación. De manera que haya una balanza comercial que tenga un gran superávit. Incluso yo estoy aspirando a que ese superávit llegue a ser en algún momento igual al servicio de la deuda. Es decir, si yo tengo que las exportaciones son A, con las exportaciones. claro, las exportaciones son A y las importaciones son B, A menos B sea igual propósito de al este servicio tema, de la Pero eso es deuda. Alicia en el País de las Maravillas. No lo es, este no lo tema, es. a propósito de este tema de las exportaciones, Radamés, ¿conoces el Proyecto de ley de creación del proyecto Bandex. de creación del Bandex? ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué piensas ¿Qué de ese piensas sobre proyecto? eso? Voy a, si me permiten cerrar primero él va- esta él perfecta va- idea. él va- Queda llegar pendiente ahí entonces ahora. eso, sí. Un país gran exportador de bienes y servicios. Los países que han avanzado más en América Latina, por ejemplo el caso de Chile, el caso de Brasil y en cierta medida el caso de Argentina, ha sido sobre Fomento el de la auge exportación. y el fomento de la exportación. Y países como la República Dominicana, que son un mercado pequeño, si no se dan a la exportación de bienes y servicios de forma masiva, no van a salir de la situación de desarrollo que tenemos. ¿Cómo lograr eso? Y también el otro pilar, estamos hablando de una tendencia hacia el pleno empleo. Porque si yo, por ejemplo, fomento la exportación de bienes y servicios, yo puedo fomentar también el pleno empleo a través de la micro, la mediana, a la micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir eso? Hay muchos nichos ¿Cómo? para conseguirlo. Por ejemplo, hablemos de la micro, la pequeña y la mediana Sí, empresa. pero antes de irte allá, Radamés, estamos hablando de las exportaciones. Entonces, como está esto actualizado de lo del Bandex, Y tiene que ver con ese y criterio. tiene que ver con ese criterio, ¿qué piensa de ese proyecto? Sí, el proyecto está muy bien intencionado. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que uno de los problemas que tenemos en la República Dominicana para el fomento de la micro, la pequeña y la mediana empresa es la falta de crédito. La falta de crédito para que una persona pueda poner un negocio con el cual mantenerse él y su familia. Y esa va a ser la principal fuente de empleo. Y estamos hablando incluso de negocios pequeños, hasta como una sastrería, una barbería, un salón de belleza, una panadería, para exportar. una repostería. No, para exportar voy a citar los rubros para exportación. sí. Empleo. Talleres de ebanistería, talleres de herrería, talleres de metalmecánica, talleres de refrigeración, talleres de mecánica. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, el compañero Ignacio Contreras, que es presidente ahora mismo de una asociación de talleres de metalmecánica. Esa asociación tiene 3.000 talleres. En esos talleres pueden trabajar. ¿Cuántos están talleres? trabajando- Pero ese es un líder. 3.000. Sí, 3.000. Sí.
En esos talleres están trabajando un promedio de 10 personas, serían 30.000 personas. Ajá. Ahora, esos talleres están en capacidad de construir todos los pupitres, todas las butacas que se necesitan en la República Dominicana, todas las camas metálicas Y es fácil. de hospitales y de clínicas. Bueno, Él prefiere yo estoy entrar de diciendo- China, Radamés, yo para estoy ganarse los diciendo que cuartos. están en capacidad En capacidad. de hacerlo. Y en el caso de que también le dieran los arados, las rastras, los machetes, las coas, las azadas, esa gente estaría dispuesto a triplicar la cantidad de empleados. Es decir, que de 30.000 empleados podrían 90.000. subir a 90.000 empleados. Estamos hablando de 60.000 empleos nada más por esa vía. Exacto. Nuevos. Nuevos. Nosotros también tenemos que... ¿Cómo tú manejas esto con los esquemas de De, libre comercio, de competitividad también, porque un machete en China cuesta 0.5 centavos. A lo que el país está Bueno, cerrado, pero porque va- el país en función de esos No. acuerdos no podría cerrarse. Bueno, pero el país no puede ser de ninguna manera un centro de consumo de naciones más desarrolladas. Por ejemplo, en el caso del Derecasta, con Estados Unidos, nosotros estamos mirando ya que para el año que viene se presenta una situación bastante delicada. Varios productos Pero los más. gobiernos tienen que procurar, evidentemente, buscar un equilibrio o un balance, porque si yo, por ejemplo, digo que producir 1 kilo de arroz, 1 libra de arroz en Estados Unidos y traerlo aquí cuesta 5 o 6 veces menos que el arroz que se produce en la República Dominicana, aquí no se sembraría más arroz. Y evidentemente que yo tengo que procurar que se siga sembrando arroz porque de ahí depende una gran cantidad de mano de obra. Por ejemplo, en la parte de la agropecuaria, sobre todo en la parte de la agricultura, ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos que combatir? El asunto primero de la falta de titulación de terreno para los agricultores de la reforma agraria. Porque Yo no quiero ser imprudente con este tema, pero te he insistido con lo del Bandés por lo siguiente. Teníamos un debate hace un momento. Entonces, este proyecto el gobierno lo envió, pero lamentablemente las informaciones que particularmente yo dispongo es que el proyecto se envió y el proyecto ahora va a quedar a su suerte ahí. No como otro proyecto que el gobierno ha enviado y entonces tiene unos dolientes. Que lo envía con No, porque un paquete atrás. No, en el PLD eso no es necesario. En Es el decir, PLD. no hay ningún proyecto del gobierno para que los legisladores hayan pedido dinero. No, yo no estoy diciendo dinero, No, pero si tú exactamente. eres legislador de Pero- una provincia y tú me ofreces una obra, yo te exactamente. apruebo el proyecto. Pero ¿Verdad? lo que hace el gobierno es que en algunos proyectos tienen seguidores, es decir, gente que le da seguimiento, Seguimiento. y gente que procura que el proyecto se... Porque hay seguimiento y se hay aplique. seguimiento. Digo, hay 5 Ahora- senadores que lo respaldaron. Ahora, lamentablemente, este proyecto ha llegado ahí, yo lo veo un poco huérfano. José de Ramón lo acuerdo- apoyó, de Cabrera. acuerdo a las últimas informaciones que tengo. Entonces, Radamés dice que el proyecto está bien intencionado. Sí. Ahora me interesa saber si lo apoya tal y como fue enviado o entiende que debe ser modificado. sí, yo sostuve una reunión recientemente con Kiki Antún, Sí. Ok. el presidente del BNB, Del BNB que van a ser convertidos en que banderas. sería convertido en una especie de Digo, no quiero decir que necesariamente él se quede. pues. banco exportador, ¿verdad? Diablo, ya tú lo estás... No, que no es la preocupación. Este no es fácil. No, ¿no? la preocupación del sector Que es la que iba vaya a el ver técnico. ¿Qué amigo? ¡Cambio fuera! Son las 9:41 minutos. Estamos conversando con Fue el del veneno que precandidato hoy le tiró aquí presidencial, Yo no le tiré ningún veneno. el PLD, el ingeniero Radamés Segura. Vamos a saludar a Huáscar Martínez, diputado al Parlacén, Ese debe ser el coordinador Miembro del técnico de su Comité proyecto, Central Huáscar Martínez, del ¿verdad? Uno de los PLD mejores técnicos que tiene el y país. enlace de la provincia de Sánchez Ramírez. Entonces, Radamés, nos decía que estuviste conversando con el ingeniero Antún. Exacto, sobre... Después quiero que tratemos, bueno, no nos queda mucho tiempo, el tema eléctrico. Ok. Bueno, en la conversación con el ingeniero Antún, pues estuvimos mirando las bondades, ¿verdad?, de este Claro. proyecto. Ahora, ¿qué ocurre? Que un banco de exportaciones tiene que estar enmarcado dentro de una política general de exportaciones del Estado Dominicano, no simplemente del gobierno, sino del Estado Dominicano. Y en esa política de importaciones, bueno, de exportaciones, los empresarios que se dedican a la exportación de bienes y servicios, pues también deben jugar un papel de importancia. Procurar que cualquiera de estas cosas, de estos estamentos, no sea violatorio a la Constitución y a las leyes establecidas en el país y que conduzca a esta política de exportación que yo estoy diciendo que es imperativa para el pueblo dominicano. Porque si nosotros seguimos siendo una sociedad de consumo a lo que nos están siendo sometidos, pues nosotros no vamos a tener cómo solventar
incluso las necesidades de divisas que nosotros tendríamos para importar bienes y servicios, y pararíamos entonces en una espiral de endeudamiento progresivo. Entonces, yo creo que efectivamente esta política de exportación que habíamos visto, por ejemplo, en la parte de la agricultura, yo estaba diciendo que uno de los males principales es la falta de titulación de terreno para los parceleros de la reforma agraria. El misterio del capital, Hernando de Soto, ahí está lo que hay que hacer. Y por lo tanto, no tenían capacidad para ser objeto de crédito en la banca. Y había que arreciar con ese programa de titulación, había que arreciar con el programa de garantías de un seguro agrícola, de asesoría. ¿Está de acuerdo con el proyecto o entiende que el proyecto...? Yo estoy de acuerdo con el proyecto, perfecto, pero entiendo que el proyecto debe consensuarse, debe ponderarse, discutirse, porque evidentemente que, si ustedes recuerdan, la Corporación de Fomento Industrial tenía también un banco, eso sí recuerdan en el pasado. Sí, sí, sí. Ese banco fue eliminado. ¿Cómo se llamaba ese banco? Bueno, Banco de Fomento. Le estoy preguntando con toda la mala fe del mundo. ¿Cómo se eliminó? Banco de Fomento de la Exportación. Bueno, estaba ahí según la ley. Eso se eliminó después. Sí, pero nunca se llevó. Nunca se llevó a hacer algo. Pero también tenemos el CIRD para la política de exportación. Es decir, el país está desarrollando esas ideas desde hace mucho. Pero tú estás de acuerdo que el 10% de los fondos de las AFP sean... No necesariamente estoy en eso. Estoy hablando de la parte genérica del principio. No, pero yo digo, esa parte, ¿tú la compartes? No lo he estudiado, no he estudiado a fondo esa parte. Lo que te quiero decir es que la idea es una especie como de Exim Bank, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, el BNDES en Brasil, el Exim Bank en Estados Unidos. Es algo así que se quiere hacer. Son cosas de esa naturaleza que tienen que darse para poder fomentar la exportación de bienes. Bueno, yo voy a aprovechar el tiempo porque Julio dijo que queda poco para hacer dos preguntas precisa y concreta. ¿Por qué el tiempo se va tan rápido cuando es que son muy interesantes las cosas? Rápido, que usted tiene mucho que decir, usted tiene que venir como 50 veces. Hablar de todo, hermano. Mire, no, porque yo levanté la mano primero, tú vas después. Mire, ingeniero, yo quiero la opinión suya como precandidato presidencial sobre dos temas fundamentales de la sociedad dominicana. Primero. El primero es su opinión con relación a la sentencia y la consecuente ley de naturalización y el plan de regularización. La sentencia es un tema superado. No, déjalo que opine. Y segundo, hay algo, ingeniero, que yo como dominicano lo llevo clavado, como cuando a Jesús lo clavaron en el costado con la lanza, y es que a Coyentri se le pagan 4 millones de dólares mensuales sin pasar por go, sin dar un golpe. Es lo que más se parece a la AFP, la mafia de Coyentri, porque para mí es una mafia. Bueno, entonces yo quiero la opinión de usted con relación a esos dos temas. Sobre la ley de naturalización, como resultado de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, yo creo que lo que hizo el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, fue lo correcto, porque ahí esa ley era una expresión de soberanía del Estado Dominicano, pero también había un lado humanitario. Este hombre leyó a Luis Pie, el cuento de Juan Bosch. Se debía hablar de eso y no se le podía pasar por encima de eso. Problema humano. Y efectivamente la sensatez se impuso. Y ya eso es una cuestión, como dice Julio, bastante superada. El caso de Coyentrix. Ahí sí tú sabes. Por ejemplo... Uri, tú eres cristiano. ¿El especialista en tema eléctrico? Hay que decir... Sí, el otro, no sabe. Hay que decir que esa planta fue negociada en un concurso público, ¿verdad? Que se hizo en junio del año 1997. Si yo hubiera estado en la administración de la CD, yo no habría escogido esa solución. O sea, tú no eras en la CD en ese momento. No estaba en la CD, estaban Celso Marrancini y Temito Clemontaz. ¿Cómo? Sí. Porque Marrancini era el presidente del Consejo de Administración. Ah, Marrancini estaba ahí. Oye, sí, era el presidente del Consejo. ¿Y qué fue lo que yo dije? No, yo pensé que era relajando. Pero claro que sí. ¿Relajando? Sí, pero ¿quién era el que estaba al frente de la CD? Temito, pero Marrancini era el presidente del Consejo. La CD se rige por un Consejo de Administración. Está bien, entonces el Consejo es que decide qué planta se va a contratar y la forma. El Consejo aprueba. O rechaza. ¿Y quién propone? El director. Entonces, no. Eso fue una decisión política del gobierno. No.
Y todos ellos jugaron un rol. Sí. Si yo hubiera estado en el lugar de ellos, no tomo esa decisión porque ¿por qué? Del gobierno de Balaguer se había heredado Smith Nerron la construcción de Itabo 3 e Itabo 4 de 125 megavatios cada una. Esas plantas tenían un crédito FAS del gobierno español, 40 años para pagar y 7 años de gracia y 1.4% de interés anual. Un crédito, como yo le llamo, concesionario. Y esas dos plantas de carbón eran 250 megavatios, que ya estaban aprobados y estaba todo listo y estaban los contratos. Entonces, en lugar de preferir estas dos plantas de carbón, en aquel entonces, en el 97. En el 97, que se iban a empezar de una vez, entonces se prefirió hacer un concurso para hacer un PPA a 20 años. Y las plantas iban a ser es un expediente lo que usted está diciendo, propiedad del Estado Dominicano. Porque aquí hay que saber la verdad. Bueno, batemos precio y va... yo no tengo que ver con eso. Vamos a invitar a Temo. Ese PPA que se hizo a 20 años, no es que era malo en sí, porque lo que pasa es que se tomó como base para el contrato el gasoil. Y el gasoil estaba muy barato en aquel entonces e inmediatamente la planta se construyó, ya el gasoil había subido de precio y ese precio base se había disparado y la planta comenzó inmediatamente. O sea, ellos no podían analizar el mercado a futuro, como hace la Barrick. Incluso el cierre de ¿sabe cómo va a costar el oro dentro de 20 años la Barrick? El cierre de esa planta se llevó 18 meses, eran 264 millones de dólares. 200 y le hemos pagado más de 700. Y se llevó 18 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que respetar, ¿verdad?, los criterios del gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 1997 para agregar más megavatios, pero la forma en que se hizo eso no fue la forma. ¿Usted cree que en la negociación de Coyentri hubo beneficio? ¿Alguien se ganó unos cuartos ahí para dañar al Estado Dominicano? Bueno, no lo sabemos, pero lo que se puede ver es que evidentemente no fue la posición más feliz que se tomó en aquel entonces. ¿Quiénes son los dueños de Coyentri? ¿Quiénes son los dueños de Coyentri? Para uno saber, para que el pueblo sepa. Ha cambiado mucho de dueño. Ahora mismo, ¿quiénes son los dueños? No hurgue mucho en los dueños de ahora los dueños de Coyentri en este caso son, ¿quiénes son? La empresa Interenergy, que encabeza Rolando González Bonster. Anda el diablo, coño. Y el grupo Vicini, que tiene una proporción también en ¿quién? Coyentri. El grupo Vicini. Con relación a la construcción de las plantas a carbón. Y yo te puedo preguntar quién. Coño, pero lo tienen todo, adelante, no joda. Adelante. Escúchame. No, pero ven con tu pregunta. Nosotros somos empleados del grupo Vicini, el gobierno, todos nosotros. El grupo Vicini te dije que no investigue mucho. Dale, Melton, y que políticos son empleados de los grupos económicos, no tienen control de nada. Usted que estuvo en la CDE y se opuso a los contratos indefinidos de los generadores, a mí me consta. Yo me voy a parar de esta maldita dijo aquella vez que lo firmó por un compromiso de partido o una imposición. Un asunto de Estado. Un asunto de su partido. Sí, un asunto de Estado. Lo voy a aclarar. ¿Usted cree que el pacto eléctrico debe pasar ahora por la revisión de esos contratos? El pacto eléctrico que se piensa hacer para poder salir de esta diablura, de este demonio que tenemos encima. Sí. Mira, el pacto eléctrico es algo que no debería ser complicado. O sea, lo que se tiene que hacer es un estudio de requerimiento de energía para el futuro. Que eso incluso energía barata. Yo lo hice, de energía barata. ¿Usted lo hizo? Energía de costo mínimo. Ese estudio yo lo hice el año pasado. ¿Y se lo sabotearon? Ajá. Yo lo tengo del año pasado, lo hice yo mismo. Pero explique que se lo sabotearon. Entonces, en función de ese estudio de requerimiento para el futuro, entonces vamos a ver el estudio de la oferta. De una oferta que garantice el costo mínimo para el país. Y en esa oferta, al día de hoy, está basada en plantas a carbón, plantas de gas natural de ciclo combinado, energía alternativa, por ejemplo, como eólica, y posiblemente en el futuro energía solar, energía hidroeléctrica, entre otras. Y entonces, ahora, la forma en que esa energía debe producirse para llegar a la población más barata, pues evidentemente que debe ser discutida porque de ninguna manera se debería aceptar condiciones onerosas para la compra de esa energía, sino que yo estoy de acuerdo con que el sector privado juegue un papel muy preponderante
en el pacto eléctrico y en lo que se llamaría, digamos, la política energética del futuro. Pero estoy hablando, digamos, de ganancias razonables dentro de un contexto de competitividad, porque la electricidad en la República Dominicana tiene una doble condición. Por un lado, es una mercancía que se compra y se vende y está sujeta al libre juego de la oferta y la demanda. Debería estarlo. Y por otro lado, también es un servicio público de primera necesidad, que está puesto así por ley, la ley 848 del 23 de febrero del año 1935. Entonces, evidentemente que, Melton, yo firmé esos contratos por un asunto de Estado, porque a mí me gusta ser coherente con lo que he decidido hacer. El día que el presidente Leonel Fernández me designó... ¿No estaba de acuerdo? Sí, oye bien, el día que el presidente Leonel Fernández me designó, el día 27 de febrero del año 1998, al frente de la CDE, me pidió dos cosas en su despacho. Se quedó conmigo y me dijo, yo quiero que tú mejores el sector eléctrico a como dé lugar, porque hay una situación, ¿verdad?, crítica. Y lo segundo, yo quiero que tú ayudes o colabores con la CREP, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, en la capitalización de la CDE. Y yo me comprometí con las dos cosas. Ahora, la capitalización no era mala en sí mismo, lo malo fue la forma en que se llevó a cabo ese proceso. Y yo hice serias observaciones a la forma la negociaron? ¿En la en que ese y en la CDE? En que ese proceso se desarrollaba. Hice muchas observaciones, esas observaciones no fueron atendidas y al final yo exigí, para firmar los contratos, un decreto del presidente de la República y la responsabilidad también en una carta de la CREP. La CREP se responsabilizó frente a mí, yo tengo el original de esa carta, por el borrador. De Antonio Sacona. Sí, el contenido, el alcance legal y las repercusiones de esos contratos. Y también el presidente avaló esa carta de la CREP en ese decreto y me autorizó para que yo firmara en función de esas prerrogativas de la CREP que están contenidas en el artículo 2 de la ley 141-97, que crea la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Ahí está mi posición. Yo actué como mandatario de una situación de Estado que ya había sido definida y había dado mi palabra sobre la base de eso. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, señores, pues muchas gracias al ingeniero Radamés Segura. Son las 9:55 minutos. Gracias al ingeniero Radamés Segura y a todo el equipo que le acompaña. ¿Qué hace usted este fin de semana? ¿Qué actividades tiene? Bueno, tenemos, por ejemplo, mañana vamos a estar en la provincia de Espaillá, en un recorrido que tenemos ahí desde las 10 de la mañana. Tenemos también el sábado recorridos en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y el domingo también tenemos una serie de actividades para culminar, digamos, los últimos 3 días de la semana. Ahora yo estoy teniendo actividades prácticamente todos los días. ¿Por qué usted dice que lo de Danilo no está cerrado, no está definido? Lo de Danilo, la posición de Danilo electoral. ¿Por qué usted dice eso con tanta seguridad? ¿Usted cree que hay gente que está intentando que Danilo continúe en el poder más allá del 2016? Sí, yo creo que sí, que hay gente que está haciendo eso. ¿Con quiénes? Incluso del mismo sector del presidente Danilo Medina. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, hay gente que está haciendo... Yo apoyo que Danilo siga. Danilo lo está haciendo bien para cambiarlo. Yo quería, si tenía tiempo, sí, usted hubiera podido... Yo le doy mi turno. De 5 minutos hacer una pequeña... 5 minutos, Julio, vamos a hacerlo. Julio. Bueno, es más, 3, Julio, 3. Sí, bueno, breve, porque tenemos una hora. Yo tenemos una pauta comercial. De dos circunstancias que a mí se me están presentando favorables. Vamos a ver. ¿Cómo no? La primera... Julio, un hombre magnánimo. Circunstancias que se me presentan favorables. La primera tiene que ver con los gobiernos. Y esto es muy interesante. Con los gobiernos. Los gobiernos. Y la segunda tiene que ver con el partido. Ok, vamos a ver. En la primera, vamos a comenzar con el referente histórico. Y empezamos con Leonel Hipólito. Mucha gente veía que a finales del año 2003, Leonel le ganaría las elecciones a Hipólito Mejía. ¿Cómo fue? Pero habían otros que se preguntaban, ¿cómo es posible que le vaya a ganar las elecciones? Si Hipólito Mejía es el presidente de la República, tiene 29 senadores, tiene casi todos los diputados y tiene los ayuntamientos. Todo. Entonces lo que ocurría era que la gente estaba comparando el gobierno de Leonel 96-2000 con el gobierno de Hipólito 2000-2004 y la gente concluía que ese gobierno había sido mejor. Y la gente decidió o quería volver a lo mejor porque no estamos preparados para retroceder. Y efectivamente en mayo del 2000
4, Leonel arrasó con Hipólito. Ahora, un segundo referente que se presenta, esta vez dentro del PLD, es Leonel Danilo. Correcto. Cuando uno compara el gobierno de Leonel 2008-2012 con el gobierno que está haciendo Danilo para el periodo 2012-2016, aunque solo han transcurrido apenas menos de 2 años, ¿verdad?, de ese gobierno, uno nota que hay mucha gente que no quisiera volver al esquema de Leonel. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, Danilo sería el candidato más ideal para las elecciones del año 2016, cortado a esta fecha. Ahora, como la Constitución de la República prohíbe eso, lo que uno puede hacer en este momento es tomar el estilo de gobierno de Danilo, tomar su plataforma de gobierno en el área social y tomar incluso su personalidad. Y con esas 3 componentes, preparar un modelo y poner al lado de ese modelo a todos los precandidatos. Coincidencialmente, yo estoy más cerca de ese modelo que los demás precandidatos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Radamés Segura, precandidato presidencial del PLD. ¡Llame fuera!